Bueno, ahora vamos a ver los últimos temas. Física 1, tercera unidad, examen de la tercera unidad ahí viene, así que hay que ver un repaso de esto. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo movimiento circular. El movimiento circular es lo que viene siendo vista en un círculo. Ya no tenemos lo que viene siendo unidades como metros por segundo. No, ahora tenemos ángulos. Si te das cuenta, la posición, cuando este giro hace un giro, digamos que estaba nuestro círculo, por decir, esta es mi posición, yo giro tantito para acá, hay una diferencia de ángulos. Los círculos son 360 grados, entonces si estoy aquí y hago un movimiento de acá, aproximadamente son 90 grados, hice un cambio de 0 a 90 grados. Entonces, para encontrar las posiciones angulares, bueno, más que nada velocidades angulares, porque aquí esto ya son velocidades, son exactamente las mismas si ves correlación entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular. ¿Quieres encontrar la posición angular? Digo, velocidad angular es diferencia de ángulo sobre tiempo, que en posiciones de MRU es diferencia de posiciones sobre tiempo. Tienes que encontrar la aceleración. En MRUA era velocidad final menos inicial sobre tiempo. Aquí es velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre tiempo. Y fíjate, ya iba a decir, date cuenta que tenemos aquí, S es arco, que viene siendo nuestra función de posición. R es el radio. El radio es para encontrar nuestra función de posición dependiendo. Por eso, como manejamos círculos, es indispensable el radio. Y teta, que viene siendo nuestra posición angular. Y esta es nuestra fórmula. S sobre R, arco sobre radio, nos dan una posición angular. Y al mismo tiempo, si despejamos, S, que es nuestro arco, es el manejo entre el radio y la posición angular, que es nuestra función posición. Si esto lo vemos en vectores, también se puede ver en vectores. Si derivamos, como quien dice, encontramos la función velocidad. Pero para traducirlo en términos más sencillos, manejados con como quien dice, con las variables que manejamos, la velocidad en base al tiempo es igual a radio por W, que W es nuestra velocidad. ¿Y qué más tenemos? Pues la función de aceleración tangencial. En este caso tenemos dos diferentes aceleraciones, pero más adelante vamos a ver. La aceleración en este movimiento circular tenemos, como que dice, que es radio por una aceleración que va a ser independiente, que poco a poco vamos a ver en las siguientes hojillas que tengo por ahí. Igual tenemos movimiento rectilíneo uniforme circular y movimiento rectilíneo uniforme acelerado circular. Date cuenta que son las mismas fórmulas que el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, pero solo vistas en cuestión de términos en ángulos, términos en velocidades angulares y todo eso. Y hay que considerar esto muy importante. La velocidad o W, como lo manejamos, viene siendo 2pi por tiempo. Y si despejamos tiempo, recordamos que el tiempo es frecuencia. Puede estar despejado en la frecuencia, que 1 sobre tiempo nos da frecuencia. Entonces W es igual a 2pi por frecuencia. Si tú en un problema se maneja, es que tienes un círculo que va, no sé, a X tiempo, dime cuál es la velocidad, pues aquí tienes esto. O el periodo de tiempo, si lo quieres manejar así. Y lo básico que tienes que saber, que una vuelta son 360 grados, que son 2pi radianes. Y una revolución por minuto es igual a una vuelta por minuto. Si tienes 1000 vueltas por minuto, pues van a aumentar las revoluciones por minuto. Ahora bien, ¿te acuerdas que te dije que había diferentes aceleraciones? Pues bien, dentro del círculo tenemos lo que viene siendo aceleración centrípeta, que va desde la circunferencia del círculo hacia adentro. Todo lo exterior, fuera del círculo, va a ser negativo. Aquí tenemos ¿y cómo se define la aceleración centrípeta? Es lo que viene siendo velocidad al cuadrado sobre radio, y la velocidad al cuadrado es la velocidad que tengamos en el exterior de la circunferencia sobre el radio que tengamos interior. Y también tenemos la aceleración por otros términos para encontrarlo. La aceleración tangencial es la que se presenta si tú, por ejemplo, marcas aquí una línea en el radio o una tangente. Esa es nuestra aceleración de parte de exterior al círculo. Tenemos aceleración centrípeta y aceleración tangencial,
Y al mismo tiempo, en este eje de la aceleración centrípeta tenemos aceleración radial. Por eso la aceleración centrípeta es igual a la aceleración radial, porque está en la misma dirección o en el mismo eje, como quien dice. Y ya igual, si tú quieres ver lo del peralte, aquí están las fórmulas. Esto, todo lo de aquí es como quien dice, una evaluación con diagrama de cuerpo libre para hallar cuál es la velocidad máxima. Si quieres tomarle foto o lo que tú quieras, aquí están los apuntes, pausa lo que tú quieras y tómatelo ya. Ahora vamos a ver lo que viene siendo el trabajo. El trabajo es la fuerza aplicada en un objeto para hacer. O sea, cuando tú aplicas este objeto, le aplico fuerza, estoy haciendo trabajo, porque estoy aplicando una fuerza, y al mismo tiempo, al aplicar la fuerza, se desplazó X cantidad de distancia. Ahora bien, estas son las fórmulas que tenemos que tener en cuenta para el trabajo. Si tenemos un plano inclinado, hay que entender que la fuerza, el trabajo, está denominado por W, y el trabajo se maneja en joules, porque es fuerza, que son newtons por distancia. Y hay que tener en cuenta que, si por ejemplo, nuestra fuerza está aplicada en la dirección, como quien dice, a favor de la misma dirección, o sea, digamos que tú tienes este objeto y se desplaza hacia acá arriba y aplicas la fuerza en la misma dirección, tendremos un trabajo positivo. Si la fuerza está en contra del desplazamiento, tenemos un trabajo negativo. Y hay que tener en cuenta que hay sumatorias de trabajo, que igual son las fuerzas exteriores, la fuerza normal, fuerza de gravedad, si esto lo ves como los diagramas de cuerpo libre en sí. Ahora, de aquí de lleno saltamos a la condición de energías. La energía, pues, tienes que saber de tirón, energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado, y su denominación es Joule. La energía potencial, que es el cambio de posiciones en el eje Y, que es masa por gravedad por altura. La fuerza de elasticidad, aquí que hay que tener un poco de conciencia, porque hay que entender que hay fuerza y hay energía. La fuerza es un medio de la constante de elasticidad por... No, perdón. Cuando se basa en la ley de Hooke, que es la constante del mismo resorte por la distancia de comprensión que hay en ese resorte, o si se comprime o se elonga el resorte. Pero esa es la fuerza del resorte. Si tú quieres trabajarlo ahora como energía, solamente tienes que elevar al cuadrado la diferencia de posiciones. Si no está elevado al cuadrado, es fuerza. Si está elevado, es energía. Y la conservación de energía, cuando hay conservación de energía estamos hablando de que no hay rozamiento. Por ende, los objetos conservan sus energías y la energía inicial es la misma que la energía final. Es decir, si por ejemplo este objeto está aquí en el plano, está quieto, pero digamos que está en una posición, una altura, digamos de aquí a aquí, una altura, tiene energía en este momento porque tiene energía potencial. Si lo dejo caer, al momento de llegar al suelo, su energía potencial se reduce a cero. ¿Por qué? Porque la altura, como hacemos como un eje coordinado, va a ser cero. Entonces cero por la gravedad, por la masa, que me da igual, va a ser cero. Pero eso se va a traducir en que esa energía ahora va a ser parte de la energía cinética. Por eso se dice que se conserva la energía. Y en caso de que no se conserve, es cuando se disipa o se convierte en calor. Que ahí tenemos que es la sumatoria de energías mecánicas. Y las energías mecánicas no son otra cosa que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial igual a la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción es la es la fuerza de rozamiento por distancia. ¿Por qué? Porque hay en el plano, tenemos lo que viene siendo un coeficiente de rozamiento, y ya con eso vemos afectado la energía, porque la energía se está transformando en otra cosa que calor. Y ya lo de potencia, que al final de cuentas es el trabajo que estamos aplicando en un cierto tiempo determinado. Ahora vamos a entrar como lo que viene siendo cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento lineal es el producto de la masa por la velocidad, y también puede haber diferencia de, como quien dice, de cantidad de momentos. Los momentos es cuando tenemos dos objetos, que esto ya entra en temas de colisiones, que ahorita vamos a entrar más adelante,
que es cuando tenemos un movimiento lineal antes, digamos, dos objetos separados, y al final, al impactar por velocidades, puede que dichos objetos se puedan unir, choquen y vayan a diferentes velocidades en diferentes direcciones, o simplemente una queda en reposo y otra salga disparada. Y de esta fórmula de cantidad de movimiento obtenemos lo que viene siendo el impulso, que el impulso es igual a una fuerza por una diferencia de tiempo, o una fuerza aplicada en cierto tiempo. Y aquí es cuando ya vemos por qué tenemos la cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal se ve afectada en tres diferentes choques. Tenemos el choque elástico, que es cuando los objetos chocan y se disparan a diferentes velocidades. Una puede tender a cero después del choque y la otra puede ser disparada en dirección contraria a la inicial del otro objeto. Puede una estar en reposo, pueden ambas estar a diferentes velocidades. Puede una ser más masiva que otra, una puede ser menos masiva, pero hay que tener en cuenta que el coeficiente de restitución debe ser igual a 1. Y en este caso hay conservación de energía. Los otros choques, que son el inelástico y el plástico, ya no tenemos conservación de energía. Pero ¿cuál es la diferencia entre un choque inelástico y elástico? El choque inelástico, cuando se presenta uno, las velocidades que tenemos de diferencia de choque son muy diferentes. O sea, digamos que una se va a un tercio de velocidad que la otra, o ambas salen disparadas, o unas se pueden hasta incluso pegar las masas. Pero hay que tener en cuenta esta simple fórmula que dice que el coeficiente de restitución es mayor a 0, pero al mismo tiempo menor a 1. Ya en automático no podemos utilizar esta fórmula para encontrar las velocidades finales o iniciales faltantes, a menos de que el problema diga es un choque elástico. Tal vez sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Si se sé que si no sé el coeficiente en automático, no lo podemos hacer. Y el choque plástico, que el choque plástico es cuando las dos masas se unen, y esta es nuestra fórmula. En el caso de los primeros dos choques, estas se conservan. O sea, tenemos masa 1 por su velocidad, masa 2 por su velocidad inicial, y las mismas masas, pero ahora por sus velocidades diferentes. Y aquí puedes separar directamente las velocidades que tú quieras. En el choque ¿cómo se llama? Plástico, las masas se juntan. Entonces, al momento de que chocan, se van a la misma dirección. Entonces, no tenemos dos velocidades, tenemos una sola velocidad. Y como se juntan, las masas se suman. Entonces, aquí nos quedaría más una velocidad final por las dos masas juntas. Y ahora vamos a entrar con otro que es cantidad de movimiento angular, parecido al movimiento circular. Pero ya como hemos visto energía cinética, potencial y todas ellas, energía elástica también. Ahora tenemos que ver si el movimiento circular tiene energía, y nos enteramos que sí. Podemos ver aquí en este breve resumen las mismas unidades rotas rectilíneas se pueden usar en el rotacional. Incluso nos damos cuenta que tenemos energía cinética rotacional. Cuando nosotros tenemos un objeto, digamos este bote de Pringles, y está girando, tenemos una velocidad lineal. ¿Por qué? Porque va en movimiento. Pero fíjate qué pasa si, por ejemplo, yo pongo este palito. Bueno, es un marcatexto. Cuando va girando, fíjate que empieza a subir. Tiene una velocidad circular, tiene una velocidad lineal, y al mismo tiempo tiene una energía cinética rotacional. ¿Por qué? Porque tiene velocidad. Y tú dirás, oye, ¿cómo es eso posible? Sí, tienes velocidad porque se está moviendo. Tiene energía cinética. Está girando, fíjate en el marcador, está girando. Entonces tenemos una velocidad angular. Tenemos energía cinética rotacional. Incluso si este objeto estuviera un poco arriba, girando y cayendo, tendríamos potencial y al mismo tiempo rotacional si estuviera girando. Y ahora, esta es la fórmula, un medio de el momento por la velocidad al cuadrado, angular al cuadrado. ¿Y cómo definimos cuál es el movimiento? El momento, dependiendo de
la masa más que nada, si es un disco sólido, si es un cilindro o incluso una esfera. Todo varía dependiendo del objeto. Igual las fórmulas de velocidades, angulares y todo eso, posiciones y todo, son las mismas que acabamos de ver. Y aquí tenemos una de las relaciones útiles, que es el momento de inercia, que también es una sumatoria, el radio de giro, trabajo, que es el torque por una posición angular, y la cantidad de movimiento angular, la energía cinética rotacional, la ley de Newton también es aplicada, que es como que dice, el momento por la aceleración angular, que nos dan un torque. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, si lo queremos trabajar como diagramas de cuerpo libre, tendremos sumatoria de torques igual a momento por aceleración angular. Y ya por último lo que vienen siendo centros de masas, que al final de cuentas son si tienes diferentes masas dispersadas, pero en estas masas te las van a dar de forma vectorial, es decir, por posiciones y JK. A veces te las pueden dar en 3 dimensiones, por eso está la K, pero no hay que, como quien dice, evaluarlas como quien dice en un plano. Puedes calcularlas matemáticamente. Si te pide, por ejemplo, la posición de centros de masas de los vectores dados, nada más es la sumatoria de las masas multiplicadas por su posición. O sea, masa, por ejemplo, aquí tenemos masa 1 por su posición en I, masa 1 por posición en J, masa 1 por posición en K. Esto para encontrar su posición en X, la otra en Y y la otra en Z. Pero es masa por T, esa es su posición en X. Masa por J, perdón, es su posición en Y, y masa por K es su posición en Z. Bueno, así verlo mal. Y tenemos el movimiento del centro de masa, que también es la masa por su velocidad en X, masa por su velocidad en Y, masa por su velocidad en Z. También puedes manejarlo por su magnitud. Estas, por ejemplo, vienen siendo su posición dadas en magnitud. ¿Te acuerdas que habíamos visto en el primer video lo que viene siendo el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud de tanto velocidad? Aquí también se puede aplicar. Y todo esto nos dan vectores. Puedes manejarlo como vectores o puedes manejarlo por magnitudes, pero todo depende del problema más que nada. Y también hay sumatorias de fuerzas de centros de masas, y también están involucradas con la segunda ley de Newton, que es la masa por la aceleración del centro de masa. Y hay que tener en cuenta de que también para encontrar la aceleración como tal es por ejemplo, si lo ves como fuerzas, puedes despejar la masa total por aceleración del centro de masa igual a fuerza total. Y aquí nos quedó. Pero si quieres ve este ejemplo para que veas poco a poco vas despejando para encontrar todo. Y esta es una derivada, que si derivas la función de velocidad, que es aquí, espérame, es un movimiento lineal. Esta es de posición, este es movimiento lineal. Si la derivas te da la fuerza, y si esta, que es la fuerza total, la despejas, te da la aceleración. Aquí como que dice, no tienes que derivar la función para encontrarla, sino que dice más que nada que es la despejando de las funciones.